Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del programa Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel y en esta oportunidad vamos a estudiar algún criterio de modelación para fundaciones profundas que podemos aplicar al utilizar el programa Robot Estructural. Primeramente veamos algunos conceptos sobre sistemas de pilotaje. Como sabemos, un pilote o fundación profunda trabaja de dos formas. Una que es la fricción lateral, es decir, la reacción por fuste que ejerce el sistema o el pilote al estar en contacto con el terreno. Esa fricción produce la reacción por fuste, como ya hemos mencionado, y va a contrarrestar a las cargas que se le estén aplicando al mismo. Por otro lado, la punta del pilote, que va a ejercer una reacción de igual manera que se va a sumar a la resistencia o reacción por fuste, y ambas van a ser a la reacción total del pilote. Existen varios autores que han propuesto ecuaciones para el cálculo de la resistencia tanto por fricción como por punta de los pilotes. Acá tenemos algunos autores clásicos, vamos a decir así. Existen muchos otros, por supuesto, que han propuesto diferentes metodologías para calcular estas resistencias. En esta ocasión voy a hacer referencia a el autor Braha-Das para hacer la aplicación de los criterios que menciona en su libro del año 2016. Entre otras cosas, dice que la fricción superficial unitaria aumenta con la profundidad más o menos linealmente, y esto es importante recalcar, que más o menos linealmente hasta una profundidad L'. Esa profundidad L' puede ser aproximadamente de 15 a 20 veces el diámetro del pilote, es decir, que L', esa profundidad crítica, es de aproximadamente 15 diámetros o 20 diámetros, y se indica que hasta esa profundidad la resistencia por fricción va a variar aproximadamente de forma lineal. Es decir, que para que ocurra la resistencia por fricción tiene que haber un desplazamiento del pilote. Muy bien, esta distancia L' va a ser de crecimiento lineal y luego la resistencia se va a mantener constante, como indica el autor Braha-Das. La carga por fricción, entonces, que es tomada por los pilotes, va a entrar en acción luego de un desplazamiento entre 5 a 10 milímetros. También esto es fundamental de entender. Si no hay desplazamiento, se supone que no hay resistencia por fricción. Entonces, el autor propone entre 5 a 10 milímetros. Vamos a tomar como referencia los 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, para que se desarrolle la totalidad de la resistencia por fricción. Esto, según el autor, es independiente del diámetro del pilote y de la longitud del mismo. Por otro lado, la carga por punta. La carga por punta entra en acción luego de un desplazamiento de entre el 10% para pilotes hincados y 25% de pilotes perforados y preexcavados. Esto referido al ancho o diámetro del pilote. Entonces, al igual que en el caso de la fricción, para que ocurra la resistencia por punta, tiene que haber un desplazamiento entre el 10 y el 25% del diámetro del pilote. Con esos dos conceptos fundamentales que menciona este autor Braha-Das, vamos a ver que en robot estructural podemos establecer ese comportamiento de la resistencia de los pilotes a través de los apoyos no lineales. Tenemos varias opciones dentro del programa, como vamos a ver a continuación. Pero primero entendamos cómo funciona un apoyo lineal. Por ejemplo, si el valor del coeficiente de resorte
de un pilote es de 10.000 kilos para producir un asentamiento de 1 metro, ¿cuánto asentaría una columna si le aplicamos 600 kilos? Si a la columna le aplicamos 600 kilos, evidentemente el asentamiento que va a producirse en el pilote va a ser de 6 centímetros. Entonces voy a irme al programa para primeramente verificar que el cálculo del resorte y del desplazamiento se haga de forma correcta. Vamos a hacerlo rápidamente. Tengo el programa abierto y vamos a generar un pilote. Voy a definir primeramente una altura de pilote, digamos algo genérico de 3 metros. Voy a irme a la planta de 3 metros y voy a generar un pilote de 40 centímetros de diámetro. Entonces voy a darle nuevo. En este caso vamos a modelar como una columna. Elijo un material cualquiera de hormigón y le digo aquí 40 centímetros. Entonces vamos a llamar a esto pilote. Pilote 40, así lo vamos a llamar, 40 centímetros de diámetro, y agregamos. Muy bien, voy a crear entonces un pilar, una columna, pilar de hormigón armado, y elijo la sección pilote 40, que es la que acabo de generar. Entonces acá dibujo el pilote, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y en la vista tridimensional vamos a notar que por defecto el programa me coloca un elemento columna con un apoyo fijo. Ese apoyo fijo lo vamos a quitar. Voy a eliminar ese apoyo. Y ahora voy a colocarle este apoyo de resorte con un valor de 10.000 kilos para un asentamiento unitario, en este caso en metros, de 1 metro. Entonces voy a crear uno nuevo y vamos a irnos a la opción de apoyo elástico. Primeramente el apoyo elástico voy a generar para la dirección Z. Me pide, observe las unidades en kilo sobre metro. Voy a colocarle 10.000. Y las otras direcciones, para que el apoyo no sea inestable, voy a restringir. ¿Sí? Voy a restringir las otras direcciones. También las rotaciones las voy a restringir para que no me genere ningún tipo de inestabilidad. Entonces, restringo todas las direcciones menos la dirección Z, porque en Z va a tener un resorte con estas características. Vamos a ponerle aquí resorte. Voy a llamarlo K10. Son 10.000 kilos. Resorte K10 y agregamos el apoyo. Entonces, resorte K10 lo asigno en este lugar, en este nudo. Y como pueden ver, el programa me genera un apoyo simulando precisamente ese resorte. Muy bien. Entonces, ahora el problema me dice, ¿y si yo le asigno 600 kilos a esa columna, cuánto va a ser el asentamiento? Pues bien, voy a cerrar esto y voy a crear unos casos de carga. Carga permanente. Bueno, aquí no me interesa el peso propio por ahora. Voy a generar una carga de explotación. Y en esta carga de explotación voy a colocar la carga en nudo de menos 600 kilos en el nudo superior. Ahí está. Voy a cerrar esto. Y activamos, como pueden ver, ahí está nuestro pilote con su apoyo y 600 kilos encima. Voy a proceder al análisis estructural. Como ven, la estructura se ha calculado y veamos en resultados su deformación. Activo la deformación, desplazamientos nodales. Me interesa sobre todo la deformación en Z, el desplazamiento en Z con sus respectivos parámetros. Le digo aplicar y como pueden ver,
el programa asume perfectamente el desplazamiento de 6 centímetros, en este caso acá me indica la unidad, 6 centímetros de desplazamiento en Z para una carga de 600 kilos. Entonces, aquí podemos ver que el programa nos modela perfectamente los resortes. Ahora bien, voy a desactivar estas deformaciones. Voy a volver a mi presentación. Ahora, ¿qué ocurre con los pilotes? Los pilotes, como ya hemos mencionado, tienen dos tipos de reacción. Una que corresponde a la resistencia por fricción y otra que corresponde a la resistencia por punta. La capacidad última del pilote se establece como la suma de la capacidad o resistencia por fricción más la capacidad por punta. Y con ese valor de capacidad última obtendremos un valor de capacidad admisible del pilote dividiendo esa capacidad última entre un factor de seguridad. El factor de seguridad recomendado va desde 2.5 hasta 4 dependiendo de la formulación que hayamos utilizado para calcular ambos valores. El desplazamiento requerido para que se produzca la resistencia por punta, ya hemos mencionado que está entre 0,10 veces el diámetro para pilotes hincados y 0,25 veces el diámetro para pilotes perforados. En ese sentido, lo que vamos a hacer es colocar un resorte bilineal a una distancia L' que, según el autor que hemos mencionado, es de 15 veces el diámetro del pilote. A esa profundidad L' vamos a colocar el primer resorte y en la punta vamos a colocar el segundo resorte que va a ser lineal. En este caso, para la fricción, vamos a utilizar el modelo bilineal, es decir, que va a haber un cambio en la pendiente de la recta cuando se alcancen los 10 milímetros de asentamiento. Entonces, la fricción va a ir aumentando a medida que vamos aumentando también el desplazamiento. Una vez se alcanza los 10 milímetros de deformación, entonces ya se mantiene la resistencia constante. Ese es el modelo bilineal recomendado por Brajadas para la resistencia por fricción. En el caso de la resistencia por punta, el modelo sigue una trayectoria lineal y va a ir aumentando esa resistencia hasta considerar la pendiente de 0,25 veces el diámetro. Entonces, cuando alcanzamos 0,25 veces el diámetro, ahí estaríamos alcanzando la capacidad máxima por punta. Y aquí yo quiero mencionar una situación que muy rara vez vamos a alcanzar la resistencia por punta. Normalmente el pilote va a absorber al 100% la fricción y una parte o un cierto porcentaje de la capacidad por punta. ¿Por qué razón? Porque es muy difícil que alcancemos la deformación de 0,25 veces el diámetro para alcanzar la capacidad total. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer un modelo ahora de un pilote perforado para una carga de servicio de 100 toneladas. Entonces, tenemos un pilote de 0,40 metros de diámetro, tiene una longitud de 15 metros el pilote y una longitud crítica L' de 6 metros. La carga que le vamos a aplicar al pilote va a ser de 100 toneladas, es una carga en estado de servicio. Acá tenemos los datos. Manualmente hemos obtenido una capacidad por fricción y una capacidad por punta del pilote, 170 toneladas y 100 toneladas respectivamente, y vamos a aplicar un factor de seguridad de 2.5. Entonces lo que nos pide el problema es calcular el máximo asentamiento del pilote. ¿Cómo debemos proceder? Bueno, primeramente vamos a calcular en estado de servicio la capacidad por fricción. La capacidad por fricción en estado de servicio
va a ser la capacidad última por fricción entre el factor de seguridad. 170 entre 2.5 me da 68 toneladas o 68.000 kilogramos fuerza. Esta capacidad se va a obtener cuando el pilote se asiente 10 milímetros o 1 centímetro. Por otro lado, la profundidad para que se obtenga la capacidad por punta, cuando el pilote es perforado, hemos mencionado que es 0,25 veces el diámetro por recomendación del autor Brajadas. Entonces, 0,25 por 40 me da una deformación de 10 centímetros. Entonces, tiene que ocurrir un asentamiento del pilote de 10 centímetros para que alcance la capacidad por punta total. Entonces, la capacidad por punta del pilote en estado límite de servicio va a ser la capacidad por punta, que es 100 toneladas dividido entre 2.5, que es el factor de seguridad. Esto nos da 40 toneladas o 40.000 kilos fuerza cuando el pilote se asiente 10 centímetros. Entonces, los modelos que vamos a utilizar para realizar los apoyos o simular los apoyos tanto por fricción como por punta van a ser estos: 68.000 kilos para un asentamiento de 1 centímetro y luego se mantiene constante, y para la punta 40.000 kilos cuando se asiente 10 centímetros. Muy bien. En Robot nosotros vamos a utilizar la definición de modelos no lineales, apoyos con modelos no lineales. Entonces, para el apoyo por fricción vamos a utilizar un modelo bilineal. Como ya hemos mencionado, el programa me va a permitir hacer la simulación del comportamiento de resistencia del pilote de esta manera. Y para el apoyo por punta también podremos utilizar el modelo lineal. El programa trae una base de datos muy interesante para calcular estos valores. De esa manera vamos a obtener reacciones, vamos a obtener las fuerzas normales que estén actuando sobre el pilote y, por supuesto, el asentamiento del mismo. Muy bien, voy a volver al programa. Entonces, este modelo que habíamos hecho con apoyo elástico lo vamos a eliminar, ¿sí? Se va a eliminar todo. Muy bien. Voy a volverme a la proyección. Ahora voy a generar el pilote de 15 metros. Tenemos acá que la longitud del pilote es 15 metros. Entonces, voy a crear una planta. Bueno, la planta que había creado la voy a eliminar. Y voy a crear una planta de 15 metros. Entonces me voy a ubicar ahora en la planta de 15 metros. Y voy a realizar la columna, en este caso el pilote 40, con una altura de 15 metros. Voy a generar en este lugar el pilote. Y vuelvo a la vista tridimensional. Ahora sí tengo acá el pilote de 15 metros. Este apoyo lo voy a quitar. Con el comando eliminar, eliminamos dicho apoyo. Muy bien. Vamos a generar entonces los apoyos para este modelo. Quiero que noten que los tipos de análisis que estamos realizando son estático lineal. ¿Sí? Son estático lineal. Cuando nosotros generemos apoyos no lineales, este tipo de análisis se va a cambiar a estático no lineal. Entonces voy a cerrar esto y pulsamos en nuevo. Acá tenemos el apoyo elástico, pero en esta oportunidad ya no vamos a usar elástico, sino que vamos a avanzar acá a la opción no lineal. No lineal. Entonces, vamos a definir un modelo de no linealidad. Voy a ingresar acá. Y acá tengo algunos modelos que ya había creado en prácticas anteriores. El programa me permite definir el
el diagrama o la función para la no linealidad. En este caso la función es fuerza, desplazamiento o momento, rotación. Para nosotros va a ser fuerza, desplazamiento. Vamos a ponerle, por ejemplo, un nombre, resistencia por fricción. Vamos a ponerle fricción. Y agregamos, tenemos aquí la fricción. Y voy a irme a donde dice parámetros. Noten que acá me pide la fuerza y el desplazamiento en centímetros. Ahora, para la fricción, hemos dicho que tenemos que desplazar 68.000, tenemos que, para una fuerza de 68.000 kilos, tendría que asentarse el pilote 1 centímetro. Entonces, si vemos acá, por defecto tenemos el modelo lineal, ¿sí? Modelo lineal. En este caso voy a utilizar el modelo bilineal. Si podemos ver, existen otros tipos de modelos. Existe el bilineal, tiene doble pendiente. Y existen otros. Tenemos el parabólico, tenemos rígido plástico, etc. Entonces voy a utilizar el que dice modelo bilineal. Noten que el valor de K para el resorte me pide en kilogramos fuerza para asentamientos de 1 metro. Entonces, el valor que hemos establecido es 68.000, pero esto es para que se asiente 1 centímetro. Entonces, voy a colocar acá 68.000, pero como me pide el valor del resorte para asentamiento de 1 metro, en 1 metro hay 100 centímetros, entonces voy a colocarle 2 ceros más. Aumento 0 y 0 porque me lo está pidiendo en unidad de fuerza sobre distancia de 1 metro. ¿En qué punto va a ser el quiebre o el cambio de pendiente este modelo? Aquí me pide la distancia de 1. Esta distancia para nosotros es 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Sí? Hemos dicho que los 68.000 kilos se alcanzan cuando se alcance a su vez 1 centímetro de desplazamiento. Y luego esto se va a mantener constante. Entonces acá ya no necesito ponerle nada. Y como pueden ver, a partir de 0 va creciendo hasta un desplazamiento de 1 centímetro y luego se mantiene constante. Bien, entonces pulsamos OK. Entonces, para la dirección en Z, activo, y acá le indico el modelo de fricción que acabamos de crear. Para el desplazamiento en Z, entonces el modelo de fricción, las otras direcciones las puedo bloquear para que no me salga ningún tipo de inestabilidad en el modelo y no le coloco ningún modelo de no linealidad, solamente para la dirección Z. Entonces a este apoyo lo vamos a llamar fricción modelo fricción y le vamos a llamar aquí 68 para hacer referencia a las 68 toneladas. Fricción 68. Agregamos. Ya ha sido agregado ese modelo. Ahora vamos a crear la resistencia, el modelo de resistencia por punta. La diferencia es que para 40.000 kilos, para que alcance 40.000 kilos la resistencia por punta, el pilote debe asentarse 10 centímetros, que como hemos dicho es el 25% del diámetro del pilote. Muy bien, entonces voy a volver al modelo. En este caso es un modelo lineal. Voy a definir la no linealidad. Voy a colocar aquí punta.
es un modelo de fuerza y desplazamiento, agregamos y voy a sus parámetros. En este caso es un modelo lineal y acá tengo que colocar el respectivo valor. Son 40.000 para un asentamiento de 10 centímetros. Entonces voy a colocar aquí 40.000, pero fíjense que me pide acá la cantidad de kilogramos, en este caso, kilogramos para 1 metro de asentamiento. Como yo necesito para 10 centímetros de asentamiento, entonces tengo que aumentarle un 0 para que se vuelva metro. Entonces voy a colocar un 0 más. Esto vendría a ser 400.000, que equivale a 40.000 para 10 centímetros. Muy bien. Hecho esto, entonces voy a darle OK. Y para este nuevo apoyo, que se llama apoyo por punta, punta 40, así lo vamos a llamar, para las 40 toneladas, el modelo para el desplazamiento en Z es la punta, el modelo no lineal de punta. Muy bien, en las otras direcciones voy a colocar restricciones para que no me salga inestabilidad o estructura inestable y agregamos. Muy bien, ya tenemos entonces punta 40 y fricción 68, que son los dos modelos de apoyo que necesitamos. Muy bien, ahora tengo que definir la distancia crítica L'. L' para nuestro ejemplo es 6 metros. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar un momento esto. Selecciono este nudo y lo voy a copiar. Lo voy a copiar 6 metros hacia abajo. 0 en X, punto y coma, 0 en Y, punto y coma, y menos 6 metros en Z. Le digo ejecutar. Y como pueden ver acá, tengo el nudo que se me ha generado para la distancia L'. Voy a seleccionar estos dos elementos y voy a dividir con la opción de intersección para que se me generen elementos independientes. Muy bien. Ahora sí voy a colocar los respectivos apoyos. Para este pilote voy a colocar punta 40 en el nudo 1. Ahí está. Y fricción 68 en el nudo 3. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la carga. En este caso la carga es de 100 toneladas. Y nos piden calcular el máximo asentamiento del pilote. Entonces aplico carga en nudo. En este caso voy a colocar menos 100.000 kilogramos fuerza, que son las 100 toneladas. Agregamos al nudo 2. Bien, entonces nuestro modelo está de esta forma. Tenemos el pilote con su apoyo simulando la fricción y la resistencia por punta. La carga es de 100.000 kilos. Entonces procedemos al cálculo. Antes de proceder al cálculo, quiero que notemos acá que ahora el cálculo se cambió a estático no lineal. Entonces pulsamos en calcular y ya está realizado el análisis. Entonces ahora vamos a ver los resultados. Resultados, diagramas barra, y observemos la deformación en dirección Z. Noten que la deformación o desplazamiento, en este caso, de la parte superior del pilote es de 8.3 centímetros. Ese es el asentamiento que se ha producido. Y luego va reduciendo hasta alcanzar un valor de 8 en la punta. Entonces, el elemento está sufriendo
Mayor asentamiento mientras mayor es la fricción por su modelo bilineal. Y finalmente en la punta ha adoptado un asentamiento de 8. Y si ustedes recuerdan, para que alcance la máxima capacidad por punta, el pilote debería asentarse 10 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que en la punta lo más probable es que no haya alcanzado su capacidad total. Si revisamos nuestra presentación, la capacidad por punta era 40.000 kilos, pero esto es cuando se asienta 10 centímetros. Como el pilote en la punta no asentó 10 centímetros, seguramente que aquí la reacción es menos de 40.000. Es decir, no está tomando toda la capacidad por punta. Vamos a revisarlo. Desactivo los desplazamientos y ahora voy a activar las reacciones. Voy a activar las reacciones en dirección Z con sus respectivas anotaciones. Aplicamos. Y como pueden ver, evidentemente el pilote por fricción toma los 68.000 kilos. ¿Sí? Por fricción toma los 68.000 kilos, que es lo que hemos calculado, porque evidentemente el pilote se asentó más de 1 centímetro. Ahora, de la capacidad por punta, los 40.000 kilos que corresponden a la capacidad por punta, solamente está tomando 32.000 kilos. Entonces, como pueden ver, nuevamente reitero, para que el pilote trabaje 100% por fricción y 100% por punta, tiene que sufrir grandes asentamientos. En ese sentido, cuando modelamos una estructura con pilotes, vamos a ver que difícilmente la capacidad por punta se va a alcanzar. Normalmente la totalidad o en su mayoría, los pilotes van a trabajar principalmente a fricción y un leve porcentaje por punta. Esto lo podemos verificar en estructuras que tengan más de un pilote. En este caso es un modelo bastante teórico con un solo pilote, pero ya en una estructura con varios pilotes vamos a ver cómo se distribuyen los asentamientos y las capacidades tanto por fricción como por punta. Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.